Shalom hermanos, Kol Hayim Radio presenta el estudio de la semana con el doctor Alexis Gómez, Rosh Kehilá de la congregación Hades Yameinu. Shalom hermanos, nos encontramos dando continuidad a nuestro shiur con el tema concepto de gracia y ley en esta segunda parte. Hoy vamos a hablar acerca de qué es la Torá, que muchas veces ha sido mal traducida como ley literalmente, debido a la palabra griega nomos, que si bien es cierto, significa ley tanto humana como divina dentro de la lengua griega. Hay que hacer una distinción entre lo que realmente dentro del contexto hebreo esta palabra tiene su significado mucho más profundo, ¿sí? Así que vamos a conversar un poco acerca de este asunto, ya que en muchas ocasiones se yuxtaponen entre sí los conceptos gracia y ley como si fuesen antagónicos, contradictorios entre sí. Y realmente pues no es así. Gracia y ley caminan juntos dentro de lo que es toda la historia del texto bíblico y dentro de la fe judía, y también lo fue dentro de la iglesia del primer siglo. Son conceptos que realmente pues uno depende del otro, camina junto al otro para realmente ser caminos para que el hombre pueda lograr la instauración del reino de Dios y retornar al Edén. Entonces vamos a hablar un poco acerca de ello. Vamos a hablar en este estudio de algunas cosas que vamos a encontrar estos conceptos bastante unidos entre sí, y es por ello que en algunos momentos vamos a abordar en este shiur también el concepto de gracia, ¿sí? Así que para que tengamos eso en mente, aunque en el próximo shiur es que vamos a hablar específicamente de la gracia o Gesed en hebreo, pues vamos a en muchas ocasiones hacer alusión a la gracia, ¿sí? Bien, nosotros sabemos, como explicábamos la semana pasada, que el hombre después de su caída en el jardín del Edén y de la desobediencia que lleva a esa parte de pecado o falta de inteligencia, como dicen los sabios, esta situación desencadena repercusiones no solamente para el hombre, sino también para la creación, que queda sometida a esclavitud a causa de el ser humano, quien se aparta de Dios debido a causa de la desobediencia. Dios toma distancia del hombre, el hombre tampoco retorna, no hace teshuvá, y pues inicia todo el proceso de esa restauración. Nosotros vemos en el libro de Génesis una promesa que habla acerca de un retorno de la simiente de la mujer en Génesis 3.15, como bien menciona el Targum de Pseudo Jonatán, capítulo de Génesis 3.15 dice que pondré en enemistad la simiente de la mujer y tu simiente, es decir, la simiente de la serpiente. Y explica el Targum que cuando los descendientes de la mujer sigan los mandamientos, estatutos, ordenanzas de la Torá, de la ley, como es traducido de esa forma, sigan los mandatos divinos, ellos le aplastarán la cabeza, y cuando ellos se aparten de los mandamientos, estatutos y ordenanzas de Dios,
la serpiente les morderá el calcañar. Y sin embargo hay una promesa al final, pero para ellos habrá la paz en los días del rey Mesías. Es interesante la indicación que hace el Targum, que es una de las traducciones en arameo que se dan durante el tiempo del exilio en Babilonia y que fueron escritas posteriormente, pasada esa transmisión oral, pasadas de manera escrita. Es interesante que hay una relación estrecha entre ese vínculo de el retorno al jardín del Edén con el cumplimiento de la Torá. Sin embargo, ese camino que nos muestra la Torá, que es hacer la voluntad de Adonai, se ve truncado por el pecado. Y hasta que el pecado no sea erradicado o no sea, como usamos la palabra Kippur, cubierto, ¿verdad? Entonces no hay acceso a ese retorno. Es aquí donde entra el concepto de gracia, como lo vamos a ver la próxima semana. Es aquí donde entra la figura de la manifestación de la misericordia de Dios a través de Yeshua. Dios ha sido misericordioso a través de los tiempos. Sin embargo, su mayor, vamos a decirlo así, su mayor manifestación de misericordia y gracia a la humanidad se da a través de la figura, la obra y el sacrificio expiatorio del Mashiach o del Mesías. Sin embargo, siempre se ha enseñado que gracia y ley son cosas que caminan de forma distinta, que son cosas que son contrarias entre sí. Que si ya usted está bajo la gracia del Señor Jesús, ya usted no necesita de la ley. Primeramente quisiéramos aclarar que cuando una persona acepta el sacrificio del Señor Yeshua, la situación no termina allí, el camino no termina allí. Toda persona debe encaminar su vida de acuerdo a la voluntad de Adonai. Y es por eso que es importante esta parte del concepto de gracia y ley. La salvación siempre ha sido por gracia. Y esto lo vamos a ver la próxima semana. Siempre ha sido por gracia. Sin embargo, una vez que somos salvos, una vez que el Señor nos rescata, entonces, hermanos, nosotros vamos a realmente tener que encaminar nuestras vidas, y ese encaminar nuestras vidas se encuentra todo esto estipulado en la Torá, o como bien dice la palabra en español, instrucción de Dios. La Torá es literalmente instrucción. Ella viene del verbo yará, que significa dar en el blanco. Torá es lo contrario a het, que significa errar en el blanco, que es pecar, equivocarse. Entonces quiere decir que la palabra Torá representa la instrucción de Dios
que nos permite llegar al objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Retornar al estado en que nos encontrábamos antes de la caída en el jardín del Edén. Es decir, ser restaurados, es decir, vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Adonai. Y ese es realmente el objetivo de la Torá. Lamentablemente, con la teoría del dispensacionalismo de John Darby, muchas personas han tomado cierto tipo de distanciamiento, y no solo con John Darby, sino también a partir del siglo II, III, cuando hubo la ruptura entre la Iglesia e Israel y sus raíces. La Iglesia decide tomar un camino completamente distinto, ya hacia el siglo IV, con la institucionalización de la Iglesia como parte del Estado. Esa mezcla con Constantino lleva a erradicar todo vestigio de unión entre el cristianismo y todo lo que tiene que ver la fe bíblica judía. Y es colocar tanto la Torá de Moisés, la instrucción de Dios dada a Moisés, colocarla en un segundo plano, como bien lo había manifestado Marción, llamándolo de Antiguo Testamento, y creando algo nuevo que es completamente distinto a lo que es mencionado en la Biblia hebrea o en el Tanaj. De esos versículos, hermanos, tendenciosos que han sido malinterpretados, vamos a hablarlos posteriormente. Hoy quisiéramos hablar únicamente del concepto de Torah. Así que, primeramente, hermanos, recapitulando, la Torah significa instrucción de Dios. Y es la que nos permite llegar al objetivo, dar en el blanco, que es la restauración del ser humano a su estatus en el jardín del Edén, es decir, la instauración del reino de Dios. Ese es el objetivo de la Torá. Si la Torá nos muestra ese objetivo, el camino para lograr ese objetivo, para que esas palabras que están en la Torá se vuelvan prácticas, esas palabras que están allí se vuelvan una realidad en la vida del ser humano, es necesario que sean ejemplificadas. Y es aquí donde ahora entendemos las palabras del Evangelio de Juan, cuando menciona que la Torá, el verbo, la palabra, la instrucción de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Hizo tabernáculo en medio de nosotros. O sea que la figura de Yeshua, uno de los objetivos principales de Yeshua, es mostrar que la Torá es posible vivirla, que esa instrucción es posible llevarla adelante en medio del mundo en que vivimos, que la humanidad puede cumplir con esa instrucción divina y que a través de ese cumplimiento podemos lograr el objetivo, que es la instauración del reino de Dios. Es importante mencionar que la Torá contiene distintos tipos de instrucciones, hermanos, ¿sí? Podemos clasificarlas en tres. Son tres palabras que se encuentran en el texto de la Biblia hebrea. La primera es mitzvah, en hebreo, que significa, en español sería mandamiento, es literalmente una orden. Tiene mucho que ver
hermanos, con estos mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios. Son órdenes por parte de Dios directamente y tienen que ver mucho con el servicio a Dios y hacer su voluntad. Muchos de estas mitzvot, como decimos en hebreo, que es el plural de mitzvah, o sea, muchos de estos mandamientos, eh, lo importante para ellos es el principio por el cual se crea el mismo mandamiento en sí, ya que el mandamiento, el principio es algo espiritual y el mandamiento lo que hace es que lo coloca en un plano material para poder ser cumplido, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos mandamientos de hacer distinción entre no mezclar, por ejemplo, telas de distintos tipos o, o hilos de distintos tipos. El principio que realmente está por detrás de este mandamiento es que nosotros no podemos mezclar la luz con las tinieblas, no podemos mezclar cosas que forman parte de nuestra creencia en Dios con aquellas que son totalmente contrarias a nuestra creencia en Dios. Los principios, por ejemplo, de las reglas que hay de pureza, también son, de ellas nosotros tenemos el principio de santidad, de separación, ¿sí? Entonces son cosas, hermanos, que nosotros vemos y analizamos de qué se trata el principio, el punto de vista de las leyes kashrut o de la alimentación de acuerdo a la Torá. También son principios que muestran la separación, la santidad de vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Adonai. Entonces es muy importante distinguir esto en cuanto a la mitzvah, que ella está basada en principios y que estos principios son colocados en un plano material, terrenal, para ser cumplidos y ejercitar la voluntad del ser humano. Tenemos también los hukim. Hok significa estatuto, es una ley divina perpetua que no se cuestiona. Una de esos mandamientos es el de la vaca roja, que como vemos en la Parashá Hukat, esta vaca roja sirve para purificar a aquellos que se encuentran inmundos, pero cuando se hace el proceso de purificación, de quemar la vaca para la purificación, las personas que realizan todo este proceso de el degollar la vaca roja, de quemar la vaca, recoger las cenizas, se tornan impuros. No hay una explicación. O sea, como algo que trae purificación a la vez impurifica. Entonces, ese es lo que nosotros llamamos hok, en el plural hukim, que es un estatuto, una ley divina perpetua, que no hay que buscarle una razón lógica, es algo que Dios ha establecido en su Torah, en su instrucción. A pesar de que haya explicaciones y encontremos paralelos, porque hay un principio, como ya hemos mencionado, que ocurre también en la mitzvah, que se manifiesta en este ropaje que es el hukim. El otro tipo de instrucciones, mishpatim. Mishpatim tiene que ver con la relación con el prójimo. Son juicios, ordenanzas, preceptos que
hablan de nuestras relaciones sociales, de cómo comportarnos en nuestra vida en sociedad. Parecen a veces muchos de ellos cuestiones tan obvias, ¿no? Sin embargo, Mishpatim literalmente significa juicio, Mishpat significa juicio, y tiene que ver con hacer las cosas de forma correcta, de forma justa en nuestra relación con el prójimo. Así que es muy importante distinguir que la Torah está formada por mitzvot, por hukim y por mishpatim, y que cada una de ellas tienen una función específica dentro de todo lo que es el corpus de la Torah. ¿Cuál es la importancia de la Torah? Y esto es muy importante, hermanos, que nosotros lo tengamos en mente. La Torah nos muestra nuestra condición de pecado. Y es aquí, hermanos, donde yo hago mucho énfasis, porque uno de los postulados del dispensacionalismo es que los creyentes en Cristo son salvos a través de la gracia de Cristo, mientras que los judíos que no han aceptado a Cristo tienen otro camino, que es el de la Torá, y que en medio de esa teología dispensacionalista que menciona el rapto secreto, que es un invento de Darby, por cierto, hace con que los judíos y aquellos que no aceptaron al Señor y tienen una segunda oportunidad vivan, según la teoría del rapto secreto, convivan con el anticristo, vivan la tribulación, mientras que la iglesia es arrebatada, llevada, raptada. ¿Basados en qué? En el principio de que los judíos tienen otra forma de adquirir la salvación. Como le hemos manifestado, hermanos, la salvación en la Biblia siempre ha sido y será por la gracia de Dios. Siempre. Si la Torá es la instrucción de Dios, hermanos, ella nos muestra cuál es la voluntad de Dios. Y si usted cumple la voluntad de Dios, hermanos, ¿qué va a suceder? Usted, encaminado de acuerdo a esa voluntad, no va a pecar. Al no pecar, usted no merece la muerte. Y al no merecer la muerte, usted tiene vida. Y al permanecer en ese camino, tendría vida eterna. Y retornaríamos al estado en el Edén y se instauraría el reino de Dios, que no es más que el reino de donde se cumple la voluntad de Dios plenamente. Pero esa no es nuestra realidad. Todos nosotros hemos pecado. Todos nosotros nos hemos equivocado. Todos nosotros nos hemos desviado en algún momento de nuestra vida. Y todos nosotros hemos sido destituidos y todos nosotros necesitamos de la gracia de Dios, como lo vamos a ver la próxima semana. Sin embargo,
La Torá está para mostrarnos el camino de aquel que realmente sigue la voluntad de Dios. Y no solamente muestra ese camino, sino también que nos da instrucciones de cómo lograr y cómo caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Ella nos muestra lo que es correcto y lo que es incorrecto. En pocas palabras, la Torá es un espejo en donde usted y yo nos miramos y hacemos un análisis de nuestra vida, cómo estamos actualmente. Ella nos muestra nuestra condición de pecado, cuán lejos o cuán cercanos estamos de hacer o no la voluntad de Dios. Yo les invito a buscar Romanos capítulo 6, ¿sí? Disculpe. Romanos capítulo 6, versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. O sea, la paga del pecado sabemos muy bien que es la muerte. Una vez que usted se aparta de la voluntad de Dios, lo justo sería que esa persona no continuase viviendo. Eso es injusticia, porque esa persona se ha apartado de aquel que le ha dado la vida. Sin embargo, Dios es misericordioso y aquí es donde entra la gracia, ¿no? Eso lo vamos a ver la próxima semana. Y si morimos con Cristo, como Mashiach, creemos que también viviremos en Él. Estamos hablando acerca de la gracia de Dios. Vamos a seguir leyendo. Dice, sabiendo que Mashiach, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Yeshua HaMashiach, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Es muy interesante que a veces este texto de Romanos es sacado fuera de contexto para crear el pretexto de que no debemos seguir la Torá. Fíjese muy bien lo que nos menciona el capítulo 6, el versículo 7 en adelante. Habla acerca de servir a Dios con nuestras vidas, con nuestros miembros, nosotros mismos como instrumentos de justicia. Pero ¿cómo yo sé acerca de la justicia de Dios? ¿Cómo yo sé qué es lo que Dios desea? Solo a través de la Torá. La Torá nos muestra qué es lo que Dios desea y qué es aquello que Dios aborrece y detesta. Está de más explicar el versículo que ya mencionamos en el shiur anterior. No estamos bajo la ley hiponomos, sino bajo la gracia. No estamos bajo el legalismo, es decir, cumplir las cosas para salvación, creyendo que ella nos va a dar
nosotros podemos comprar nuestra salvación, sino que realmente toda salvación procede de la gracia de Dios, de la misericordia que Dios tenga de nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros practicamos y obedecemos la Torá no para salvación, sino porque ya hemos sido salvos a través de la gracia de Dios en Yeshua. La Torá nos muestra realmente qué es lo bueno y qué es lo malo. Vámonos al capítulo 7, versículo 7 de Romanos. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? ¿La Torá, la instrucción de Dios, es pecado? En ninguna manera. Pero yo conocí el pecado, si no por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, es decir, esa condición que hay dentro de mí, el Yetzer Hara, la inclinación hacia el mal, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Sin la Torá, sin la instrucción, el pecado no existe. Fíjense muy bien, hermanos, el versículo 7 y 8 me está diciendo que, poniendo el ejemplo del mandamiento de la codicia, yo sé que codiciar es malo, porque la Torá me sirve de espejo, o ella me muestra qué es lo bueno y qué es lo malo. Cuando yo me coloco frente a ese espejo y veo cómo estoy llevando mi vida y veo lo que Dios quiere que yo haga, la Torá me está ofreciendo una radiografía de qué es lo que yo estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal. Allí yo me doy cuenta que lo que estoy haciendo en mi vida no está alineado de acuerdo a la voluntad de Dios. Y ahí me doy cuenta que es pecado. Sin embargo, el pecado que mora en mí, es decir, el Yetzer Hara, la inclinación hacia el mal, se aprovecha de ese mandamiento, se deja llevar por esas inclinaciones naturales y empieza muy dentro de nosotros esa batalla y esa lucha de decir, pero ¿y si pruebo un poco acerca de codiciar? ¿Qué pasa si cruzo la línea? ¿Por qué Dios dice que no codicie? Entonces pongo en duda el mandamiento, esa misma situación es la que produce que ese mandamiento que es bueno, el mismo Yetzer Hara tome de esa palabra, esa inclinación hacia el mal, tome ocasión por el mandamiento y produzca entonces codicia. Versículo 9. Y yo sin la Torá vivía en un tiempo. En algún momento desconocía la voluntad de Dios. Pero venido al mandamiento, una vez conocido lo que Dios le gusta o no le gusta, el pecado revivió, es decir, conocí lo que era, que es bueno y que es malo, y yo morí. Y hallé en el mismo mandamiento que era para vida, que era para hacer de acuerdo a la voluntad de Dios, a mí me resultó para muerte. ¿Por qué? Porque el Yetzer Hara se ha encendido dentro de mí
¿Y qué sucede con él? Por tratar de experimentar cosas nuevas o muchas veces por tratar de llevar la contraria a las reglas, lo que creó en mí es muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Observe, el problema no está en la Torá. El problema no está en el mandamiento. El problema está en nosotros. Es la lucha interna. Luego vamos a hablar un poco en un shiur sobre el Yetzer Hara y el Yetzer Hatov, esa lucha que hay. Pero lo importante aquí ahorita, hermanos, es recalcar, como dice el versículo 12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. La Torá es santa, es para que podamos vivir una vida dedicada, separada para Dios. Una vida de la forma correcta, haciendo la voluntad de Adonai. Versículo 13. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Lo que es bueno, o sea, la Torá que es buena, ¿hace con que yo muera? ¿Será que es que la Torá hace con que yo muera? ¿Qué dice entonces Pablo que responde? En ninguna manera. Sino que el pecado, el Yetzer Hara, esa inclinación hacia el mal que fue activada desde el jardín del Edén al comer del fruto prohibido por la desobediencia de Dios, el problema de la desobediencia, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, se aprovechó de esa parte, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. ¿Qué quiere decir con eso? Que una vez que Dios muestra cuál es su voluntad y usted ya la conoce, y usted sabe lo que es correcto y lo que es incorrecto, y el Yetzer Hara aún así quiere experimentar, ir en contra de esa voluntad, aquello que es bueno, que menciona la voluntad de Adonai, termina siendo perjudicial para nosotros mismos, pero no porque realmente sea perjudicial, sino porque el pecado que vive en mí, la inclinación hacia el mal, se aprovecha de ese mandamiento y se logra ver como un espejo cuán distanciados estamos de Dios. Porque sabemos que la ley es espiritual, ella muestra la voluntad de Dios, pero yo soy carnal, estoy sujeto a pasiones, sentimientos, emociones, vendido al pecado, muchas veces siendo dominado por el Yetzer Hara, por la inclinación hacia el mal. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley, que la Torá, es buena. Todos nosotros hemos pasado por ese sentimiento. Me siento culpable, me siento mal, no debía hacerlo, sé que está mal. Viene lo que llamamos nosotros como conciencia, ¿verdad? Pero sabemos que está mal, pero aún así, nuestra misma inclinación es la que a veces no podemos dominar. Y esto sucede mucho con las personas que tienen vicios en áreas en su vida, no solamente vicios desde el punto de vista
de alcoholismo o cualquier otro tipo de vicio, sino vicios de forma general, de patrones de conducta que no son los correctos. Versículo 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, el Yetzer Hara que está en mí, esa inclinación hacia el mal, que soy yo mismo, forma parte de mí, es la que no puedo dominar, es lo que dice Pablo. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no en hacerlo. Aquí Pablo no está diciendo que la carne es mala y que el espíritu es bueno, que lo material es malo y lo espiritual es lo bueno. No, Pablo está diciendo que lamentablemente nosotros como seres humanos nos dejamos dominar por nuestras pasiones, sentimientos, emociones, inclinaciones naturales, carnales, y no sometemos nuestra voluntad a la voluntad divina. No está hablando absolutamente de que es mejor vivir como mencionan e interpretaron posteriormente el cristianismo posteriormente interpreta bajo el neoplatonismo, el seguir la voluntad de Dios con el mundo de las ideas de Platón y el Topos Uranus. No tiene nada que ver con eso. Pablo está hablando de algo que es real dentro del contexto bíblico judío. Hay una lucha dentro de nosotros. Porque cuando Dios nos creó físicamente con un cuerpo. Con emociones, con alma y el soplo de su espíritu. Pero que el espíritu debe dominar sobre las emociones, sobre las pasiones, sobre esa alma en la cual se encuentra la psique, que se encuentran las emociones, los sentimientos, las inclinaciones. El problema radica allí, hermanos. Y la Torá nos muestra entonces cómo someter, es la instrucción de Dios para que podamos someter esas pasiones, inclinaciones, y que es posible cumplir esa voluntad. Pero muchas veces esas inclinaciones se aprovechan, hermanos, de la propia Torá. Y lo que es bueno y lo que produce vida se convierte en muerte porque ella misma juzga nuestras propias acciones. La Torá juzga nuestras acciones. Versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Ciertamente, el problema está en mí. El problema no está en la Torá. El problema soy yo. Porque según el hombre interior me deleito en la Torá del Señor. Si sigo mi vida de acuerdo al punto de vista del soplo de Dios, del Espíritu Santo que Él me ha dado, el soplo de vida. Yo voy a tener pleno entendimiento de la voluntad de Dios y camino de acuerdo a la voluntad de Dios. Sin embargo, versículo 23, pero veo otra ley en mis miembros, en mi carne, que se revela contra la Torá y contra la ley de mi mente, es decir, nuevamente lo que dicen los rabinos, voy a hacer cosas de forma insensata, faltas de inteligencia, porque yo sé cuál es la consecuencia, pero me dejo dominar
por esas inclinaciones y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me va a librar de esta lucha? Gracias a Dios por Yeshua HaMashiach, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, es decir, utilizando mi razonamiento, como dicen los rabinos, haciendo las cosas de forma inteligente. Yo le entiendo la Torah de Dios, yo entiendo su voluntad, pero a la hora de practicarla en mi carne, me dejo dominar por la ley del pecado. Dejo que el Yetzer Hara, que la inclinación del mal, me domine. Y esto es muy importante, hermanos. Es muy lamentable que hoy la iglesia haya perdido este concepto de la Torah. Porque, hermanos, no se trata de simplemente decir que ya estamos bajo la gracia del Señor Yeshua. Sí, la gracia del Señor Yeshua está disponible porque hemos pecado, porque nos hemos apartado de Dios y es necesario un rescate. Sin embargo, lo que nos va a mantener en el camino, haciendo la voluntad de Dios una vez que somos salvos, es la instrucción de Dios, la Torah de Dios, para así instaurar el reino de Dios en medio de nosotros. Que el Eterno nuestro Dios les bendiga y les guarde en esta semana. Shavua Tov a todos. La próxima semana vamos a hablar del concepto de gracia, Geset. Si tiene alguna duda, preguntas, puede escribirnos al El Ministerio Renueva Nuestros Días es un ministerio de instrucción bíblica sin fines de lucro constituido para el apoyo de la iglesia local, promoviendo la enseñanza bíblica, la edificación del cuerpo del Mesías y auxiliando a la restauración de la iglesia con base en los principios bíblicos vividos y promulgados por Yeshua, Jesús y sus discípulos en el primer siglo. El Ministerio Renueva Nuestros Días está basado en las palabras del profeta Jeremías, cuando en el libro de Lamentaciones 5:21 dice: Vuélvenos, oh Eterno, a ti, y nos volveremos, renueva nuestros días como al principio.